tema de hoy es el ego, los sentimientos y las emociones. En parte elaboré en su día este tema porque tiene que ver con algo que hay que conocer para poder hacer constelaciones y que tiene que ver, y al final del tema lo veremos, con cuál es el lugar en el que se tiene que posicionar el facilitador, pero sobre todo hay que velar porque la persona que va a constelar esté en un lugar determinado y no en otro, esté en una disposición determinada y no en otro, y esté dejándose llevar por algo que luego veremos que se llama sentimiento primario. Cuando yo le decía a Isma, cuenta lo que estás contando con los ojos abiertos, lo que pretendía era que conectara con los sentimientos primarios. Luego veremos esto más tranquilamente. Y no con un sentimiento que pudiera ser secundario, luego hablaremos de ello también, ¿vale? Entonces, he pensado que sería interesante tratar sobre el ego. ¿Qué es el ego? Porque todos hablamos del ego, pero me da la impresión de que si nos pusiéramos a preguntar qué es el ego, cada uno tendría un concepto de qué es el ego para él, para ella, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la suerte de trabajar con Claudio Naranjo, luego hablaremos de él, y el concepto de ego que tiene él me pareció fantástico y me parece que describe perfectamente en qué consiste esto del ego. Porque él lleva muchísimos años trabajando con el eneagrama, y el eneagrama describe, y luego hablaremos de él también, el eneagrama describe 27 maneras de ser egoicos diferentes. 27 maneras diferentes de dejarnos llevar por nuestro ego. Y él tiene un extenso trabajo hecho con esto, sigue publicando cosas interesantísimas, y basándonos en la concepción que él tiene del ego, vamos a contar un poco cómo vemos nosotros el ego, cómo funciona el ego, en qué consiste el ego, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que el ego no es algo que esté fuera de nosotros, sino que forma parte de nosotros. Cada uno tenemos nuestro propio ego, es una parte de nosotros, que está al servicio nuestro. Lo que pasa es que la manera de ejercer ese servicio a veces hace daño más que ayudar. Y hay que aprender a ver cuándo está a nuestro servicio y cuándo está haciendo daño. Entonces, la misión del ego en principio es cuidar de nosotros. ¿Qué es el ego? ¿Cómo cuida de nosotros? ¿Cómo trata de cuidar de nosotros? El ego se nutre de toda esa serie de experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida, todo aquello que hemos experimentado y que ha quedado grabado. Lo tenéis todos los apuntes, pues si queréis tomar nota no hay ningún problema. Todo eso que nosotros hemos vivido a lo largo de la vida ha quedado grabado en nuestro inconsciente, y aunque pudiéramos olvidarlo, y de hecho algunas cosas fueron tan dolorosas que conscientemente decidimos olvidarlas, pero están registradas dentro del inconsciente. El inconsciente es un lugar, es como una cinta grabadora que va tomando nota de todo lo que vivimos a lo largo de nuestra existencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que incluso lo que vivimos dentro del vientre materno, como el caso del gemelo solitario, la experiencia de tener un gemelo, está grabado en el inconsciente. Y también el inconsciente sabe cuál es la intención incluso que tenían nuestros padres a la hora de concebirnos, si éramos deseados, si no éramos, si querían tener un niño, una niña. Esto hemos hablado en otras ocasiones. De cualquier manera, el inconsciente va registrando todo. Y va registrando qué es lo que nos sienta bien y qué es lo que nos sienta mal, qué es lo que nos sentó bien en su día y qué es lo que nos sentó mal en su día. Por ejemplo, en su día nos dijeron, tú te callas, los niños no hablan, no se manifiestan cuando están hablando los mayores. Y entonces lo que nos sentó bien, para no ser criticados por nuestros padres, era callarnos. Pero a lo mejor después, cuando uno es mayor, ya no hay que callarse tanto y tiene derecho a manifestarse. ¿Cómo actúa el ego? Al principio actuó para protegerte, para estar en tu sitio, para servir los deseos de tu padre. Pero si eso se convierte en un mecanismo que tú ya utilizas siempre, termina haciéndote daño. Porque ya de adulto te vas a encontrar otras situaciones completamente diferentes, donde ya lo que procede no es callarse. Pero tú tienes ese automatismo aprendido de callarte cuando
En un momento sirvió y ahora ya no sirve, ahora ya te hace daño. Entonces el ego se va nutriendo de todas esas experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida y nos va ayudando a sentirnos protegidos, entre comillas. El problema está en que al convertirse en un patrón de vida, un patrón de funcionamiento, termina por hacernos daño. Porque siempre recurrimos a esa manera en cómo aprendimos a hacer las cosas de pequeños. Entonces lo que en principio sirvió para protegernos, por ejemplo, un ejemplo que yo pongo siempre, me mordió un perro cuando yo era pequeñito y yo ya le tengo miedo a los perros. Pero resulta que yo ahora me estoy quitando de disfrutar de tener un perro, de estar cerca de un perro, de acariciar a un perro. Me estoy quitando de eso porque tengo la experiencia de pequeño de que un perro me hizo daño. Entonces eso se convierte en mi primera experiencia y desarrollo la estrategia de alejarme de los perros para protegerme. Y entonces mi ego se va construyendo. Mi ego es mi ego personalidad, mi personalidad. La personalidad es la manera que cada uno tiene de ser persona. Todos somos diferentes porque todos hemos tenido experiencias diferentes. También porque todos tenemos padres diferentes, un sistema de origen diferente, unas creencias diferentes, pero también porque tenemos una serie de experiencias adquiridas a lo largo de la vida diferentes. Y eso hace que yo vaya desarrollando mi ego, personalidad, la manera de ser persona, de manifestarme en el mundo de una forma determinada. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ego se construye en base a las malas experiencias que tuve y a los miedos, a las humillaciones que sufrí, a los malestares que sufrí, y voy construyendo una manera de manejarme en el mundo queriéndome proteger para que no me vuelva a ocurrir lo mismo. Claro, si yo me protejo de los perros, me protejo de montarme en una moto y disfrutar del viento porque la primera vez que me monté me caí, me quito de algo que me pueda producir inseguridad porque un día tuve una experiencia donde me sentí completamente inseguro y sufrí una tensión grandísima. Si me voy quitando de tantas cosas que me hicieron daño en su día, estoy construyendo una coraza, una manera de estar en el mundo, un ego que me está sacando de la vida, me está impidiendo disfrutar, relajarme, fluir. ¿Qué habéis dicho hoy en la presentación esta mañana? Cuando me rindo a lo que hay, cuando dejo de estar atenazado por esas cosas que a mí me funcionaron en un día, la ilusión de que controlando las cosas me va a ir mejor, en fin, todo eso que habéis contado esta mañana, cuando yo soy capaz de liberarme de esto, entonces empiezo a ser yo, un poco lo que decía la película. La película contaba que esta muchacha se había dejado llevar por todo lo que era políticamente correcto, pero ¿qué estaba haciendo con su vida? Estaba atendiendo a todo lo que querían los demás, porque eso era su estrategia vital. No, le hago caso a lo que dicen los demás, sirvo a los demás a costa de no escucharme yo. Entonces, siempre hay como dos polaridades. Una representa lo que debería hacer, lo que tengo que hacer, y otra representa lo que quiero hacer, lo que yo soy de verdad, lo que es mi esencia de verdad, quien verdaderamente soy yo. Y la película describe cómo cuando esa muchacha despierta, se da cuenta de lo que está haciendo consigo misma, empieza un poco a decir, mira, que le den morcilla a todas esas maneras de hacer las cosas que yo tenía hasta ahora, porque era lo que me había funcionado de pequeña. No mirar por mí, estar pendiente de lo que quieren los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me estoy sacrificando yo, estoy sacrificando lo que de verdad soy yo. Estoy sacrificando mi esencia. ¿Y cómo se siente de bien cuando va haciendo esto? ¿Cómo se siente bien al final? Recuerdo que hay una cena al final donde alguien que quería algo con ella, al final llega ya tarde, ¿no? Y dice, no, ahora resulta que no quiero estar contigo. Y dice, ¿quieres estar sola? Y dice, no, no quiero estar sola, quiero estar conmigo. Porque a veces nos olvidamos de estar con nosotros. Porque nuestro ego nos ha conducido por la vida a lugares que nos hacen daño, nos terminan haciendo daño. El objetivo primero que tenía, que era de protegernos, se transforma en una cárcel para nosotros, que lo único que hace es fastidiarnos la vida. Entonces, lo que decía Beatriz hace un momento, o estamos atentos, o abrimos los ojos, o hacemos un ejercicio de vigilancia de nosotros mismos y tomamos conciencia de cada paso que damos, si obedece a cumplir con los designios de nuestro ego, o si obedece a cumplir con lo que nuestra esencia, lo que verdaderamente somos, y no la coraza que hemos fabricado en torno a nosotros, nos está pidiendo que hagamos con nosotros mismos,
Y en eso, un poco a eso estamos jugando un poco. Entonces, hay muchas personas que mueren sin darse cuenta de que ellos no son la persona que creían que eran. Porque están identificados con su ego, están identificados con ese personaje que han construido, con esa personalidad que han construido para protegerse de determinados peligros, entre comillas. Y ni siquiera son conscientes a lo largo de su vida de que eso es un personaje que han fabricado. Una coraza que han fabricado en torno suyo para protegerse de supuestos peligros. Y entonces, pues, no se permiten la intimidad. Porque una vez, en un momento de intimidad, tuvieron una mala relación, una mala experiencia, algo no funcionó bien. No se permiten entregarse a una relación, porque una le funcionó mal. Entonces ya pierden la confianza en otra que pueda venir después. Y no se permiten, y al final están muertos. Lo que no se están permitiendo es abrir su corazón a lo que le traiga la vida y decir, suelto mis miedos, suelto mis experiencias anteriores, porque eso sucedió hace mucho tiempo, en un contexto diferente. Yo era otra persona diferente. Y lo que pasó allí no tiene nada que ver con lo que pasa aquí y ahora. Y me permito soltar esos miedos, soltar esa experiencia que tuve y me abro a la vida, a lo que la vida me traiga. Y muchas veces el sufrimiento viene precisamente porque me aferro a esas creencias de que de esa manera me voy a sentir más protegido. Y lo único que estoy consiguiendo con esto es dejar que mi ego me maneje a mí. Mi ego se apodera de mí, el personaje que he construido para manejarme en la vida se apodera de mi vida, me llena de miedos, me llena de protecciones, y lo que me está haciendo realmente es impedirme vivir, fluir, conectar aquí y ahora. Aquí y ahora es una oportunidad nueva de vivir. No tiene nada que ver con esa primera experiencia que yo tuve con 2 años con un perro que me mordió. Aquí hay otro perro, yo soy otra persona, es otro momento, es otro lugar. Y a lo mejor me puedo permitir acercarme a ese perro y acariciarlo, que él se venga a jugar conmigo. Me puedo permitir otras cosas, otras dinámicas diferentes. Me abro a la vida, me abro al mundo, me abro a las experiencias nuevas que me trae la vida. Entonces, o me hago consciente de cuáles son los mecanismos que utiliza mi ego para, entre comillas, protegerme, y empiezo a mirarlo, a ver cómo actúa, cuáles son los mecanismos que hay dentro de mí que se disparan de forma automática para que yo no sufra. Y lo único que me llevan precisamente es al sufrimiento. O me hago consciente de esos mecanismos que utiliza mi propio ego. En teoría en beneficio mío, pero ahora ya de adulto, no en beneficio mío. O me hago consciente de ello, o soy permanentemente un niño que sigue queriendo protegerse. Y no me permito sacar el adulto que hay dentro de mí, que tiene otra capacidad de actuar en el mundo que no tiene nada que ver con la que tuvo ese niño pequeño que se sintió desprotegido y que tuvo esa mala experiencia. Ahora somos otras personas, somos adultos y podemos echar mano de ese adulto que hay dentro de nosotros. Porque ya hemos contado en otras ocasiones que nosotros no solo somos una persona, sino que hay múltiples personalidades dentro de nosotros. Dentro de mí está el que tiene miedo, está la persona que no se permite bailar, está la persona que no se atreve a cantar, está la persona que es capaz de luchar con cualquier cosa que se le ponga por delante para conseguir su objetivo. Y todos esos personajes van dentro de nosotros. Entonces, o nos permitimos sacar esos personajes adultos que son los que resuelven cosas, los que están en la conciencia del aquí y el ahora, los que asumen la responsabilidad de ser quienes verdaderamente son, o tomamos contacto con esos personajes, o el ego, que en el fondo es algo infantil, se va a apoderar de nosotros y no nos va a permitir que vivamos de acuerdo con lo que está destinado para nosotros, que es lo que verdaderamente somos en esencia. Y lo que verdaderamente podemos sentir que somos, pues por ejemplo a través de una meditación como la de hoy, estamos más en contacto con lo que somos de verdad, más en contacto con nuestro cuerpo, con lo que sentimos, con el estar aquí y ahora, con la parte adulta nuestra. No sé si se entiende muy bien con esto que he contado. Entonces, cuanto más adulto eres, más pequeño es el ego. ¿O el cuanto ego más adulto no, cuanto más consciente. Pero hacerte consciente requiere una madurez.